Si para cumplir mi deseo necesito a otra persona, se tiene que crear en otra persona el deseo de hacer lo que requiere mi deseo que haga la otra persona de alguna forma. Por ejemplo, si mi deseo es bailar en la playa con una persona, en esa persona tiene que surgir el deseo de bailar en la playa conmigo. Si no surge el deseo en esa persona estará bailando conmigo para cumplir mi deseo. Su deseo entonces no es bailar en la playa, sino cumplir mi deseo. Entonces su deseo y el mío son diferentes. Su acción es para cumplir mi deseo. Pero, sin embargo, si surge el mismo deseo en esa persona, estaremos cumpliendo los dos el mismo deseo. Entonces sucede la magia. Si mi deseo lo dejo en manos del cosmos, de Dios, del todo, surgirá. Si lo intento crear yo, estaré utilizando directamente a alguien para cumplir mi deseo. De la primera forma será espontáneo, mágico. De la segunda estará envenenado por las expectativas y el egoísmo. Cuando el deseo surge por sí solo, no lo estás esperando. Al no esperarlo, lo disfrutarás plenamente, ya que estás en el presente, y te darás cuenta después de que se cumplió tu deseo, no mientras, porque mientras lo cumples, no estás pensando, lo estás disfrutando. Sin embargo, cuando lo provocas, estás pensando en cómo quieres que sea en vez de disfrutarlo tal y como es. Las expectativas matan el presente. Cuando provocas cumplir un deseo que ya has pedido, y si lo has deseado, lo has pedido, lo que estás demostrando es falta de fe en que va a pasar. Demuestra que tienes fe en que no va a pasar por sí mismo, por eso lo fuerzas. Esto me muestra que todos tenemos fe, la misma. No existe más fe o menos fe. No hay alguien que no tenga fe. Todos tenemos la misma fe. Solo que unos tienen fe en el poder de Dios, otros en el poder del ser humano, otros en el poder de un ser humano, en el de una sociedad, en el de una doctrina religiosa, en el de un método, etc. Y dependiendo de dónde tengas la fe, dependerán las posibilidades de ella. Echas un sólido en un recipiente y no cambia su forma. No ocupará toda la superficie del recipiente. Echas un líquido y ocupará toda la superficie del recipiente. Y si echas un gas, no solo ocupará toda la superficie, sino que ocupará todo el volumen del recipiente. La fe es el gas más sutil. Donde la deposites, ocupará todo el volumen y las posibilidades serán tantas como lo permita la forma del recipiente. No se puede no tener fe. La fe es una cualidad intrínseca en el ser. La fe es la herramienta creadora más potente que tenemos. Si yo tengo mi fe depositada en Dios o en la existencia o como lo quieras llamar, voy a vivir en el presente porque no estaré ni preocupándome, ni siquiera ocupándome de que suceda lo que quiero que suceda. Yo quiero que suceda lo mejor para mí. Cuando digo mí, es todos los míes. Mi cuerpo, mi familia, mis amigos, mi entorno, mi sociedad, mi hábitat. Todo lo que conozco forma parte de mí. Entonces yo quiero que suceda lo mejor para mí. Pero mi visión, desde una perspectiva humana, es muy limitada. Si yo tengo mi fe depositada en mí como ser humano, tendré que ocuparme de que sucedan las cosas que quiero que sucedan. Tendré que pensar mucho cómo hacerlas. Tendré que esforzarme. Tendré que trabajar duro. Y lo que conseguiré es lo que yo, desde mi visión limitada, creo que es lo mejor para mí. Y todo por poner mi fe, mi fuego, en una pequeña vela en vez de en un gran montón de leña. Todos los problemas que tenemos son por ignorancia. Te dicen tienes que tener fe y ahí ya te están diciendo que no tienes fe. Si tú te lo crees, lo que harás será buscar tener fe en vez de observar dónde la tienes depositada.
Le pedirás a Dios tener fe, en vez de pedirle que te muestre dónde la tienes puesta, y no le escucharás decirte, ya tienes fe. Si la montaña no se mueve, no es por falta de fe, es porque tiene fe en que no se va a mover. Si muchas personas tienen un objetivo en común, pueden juntarse y crear una oración para crear que suceda algo, sanar a una persona o un grupo, traer sabiduría, cuidar de algo. Entonces esas personas, al poner juntas la atención en un mismo deseo, crearán un recipiente donde depositar esa fe. Crearán una entidad, una conciencia, para que haga ese algo que quieren hacer, y esa conciencia se encargará de hacerlo. Una sola persona puede crear una conciencia con poder para cuidar a alguien. A veces el deseo de una madre de que a su hijo no le pase nada crea una conciencia que hace que el niño se frene al cruzar la calle justo cuando venía un coche. Por ejemplo, si ese mismo deseo, aparte de la madre, lo tienen en común el padre y los abuelos, la conciencia que ayuda al niño tendrá más poder. Y si hay 100 personas poniendo atención en ese deseo, tendrá mucho más poder. Habrá una conciencia que no tiene cuerpo material, pero sí un cuerpo sutil velando por ese niño. Al revés también sucede. Si hay mucha gente deseando un mal a alguien, se crea una conciencia con ese fin. Pero claro, luego, como todo, tendrá sus consecuencias. Se puede formar en torno a una persona pública, por ejemplo, una guerra entre dos conciencias creadas por los pensamientos positivos y negativos de las personas hacia esa persona pública, atacando a esa persona el bien y el mal de una manera poderosa. ¿Seremos nosotros con nuestros pensamientos los que estamos creando a los ángeles y a los demonios? ¿Será un ángel un cuerpo sutil donde habitan muchas conciencias humanas o no humanas, al igual que un ser humano es un cuerpo donde habitan muchas conciencias celulares? ¿Habitaremos mañana el cuerpo de un ángel? ¿Estaremos creando nuestros cuerpos futuros con el pensamiento? ¿O habitamos ayer en el cuerpo de un ángel? ¿Estaré diciendo enormes estupideces? Volviendo al tema de la fe, también hay quien dice, hay que tener fe en uno mismo. Por supuesto, de eso se trata. La cuestión es, ¿sabes quién eres? En esa pregunta está todo. Lo único que puedes conocer es a ti mismo. Como decía Arístipo, lo único que realmente se conoce con respecto a un objeto o condición es el sentimiento que despierta en la naturaleza propia del hombre. Entonces el autoconocimiento es el único conocimiento que te puede ayudar. Y no quiero decir con esto que se haya que dejar de conocer lo exterior, sino que hay que ser consciente de que lo que conozcas del exterior no es el exterior, sino tu visión del exterior. Todo lo que conoces es tu visión, tu percepción únicamente. Nunca podrás saber cómo yo veo el color azul. Solo podrás saber que lo distingo y lo utilizo señalándolo con el mismo nombre, pero no sabrás si lo vemos igual. No sabrás cómo es el color azul, solo cómo lo ves tú. Cuando estás soñando con otras personas, hablas con ellas, interactúas con ellas y no sabes cómo van a reaccionar. Las ves en el exterior, pero cuando despiertas, ¿las habías creado tú? ¿Estaban en tu interior? Mientras soñabas, tenías certeza de que eran reales y estaban afuera. Puedes tener certeza ahora de que no estás soñando y de que todas las personas que conoces no las estás creando tú. Puedes tener certeza de que este podcast que estás escuchando existe fuera de ti, que no lo estás creando tú en este momento. Si no conoces esta palabra, puedes investigar sobre ella. Solipsismo. Si aceptas que lo único que puedes conocer es a ti mismo, todo lo que conozcas lo relacionarás contigo conscientemente. Crecerás en conciencia, contenido, conocimiento. Tu recipiente será más grande. Entonces en ese recipiente es donde depositarás tu fe y la fe ocupará todo el recipiente. Esto es una forma de explicarlo porque en realidad es mentira. No puedes crecer porque ya eres todo y el todo no puede crecer, a no ser que el todo se formatee y vuelva a nacer desde la nada. Entonces el todo no puede crecer, pero a la vez sí puede crecer. Esto es lo que sucede cuando se intenta poner una verdad en palabras, que al ser dual la palabra es verdad y es mentira. Volviendo,
Si te conoces como un ser humano y tienes fe en ti mismo, tendrás una fe con las posibilidades de un ser humano. Si te conoces como algo mucho más grande, como algo a lo que no puedo ponerle nombre, porque ponerle nombre sería limitarlo, entonces tu fe tendrá posibilidades ilimitadas, tendrá un poder ilimitado. Observemos el efecto placebo. Tienes una enfermedad y un médico en quien confías te da una pastilla de azúcar diciéndote que te va a quitar esa enfermedad. Y la enfermedad desaparece. Esto está demostrado. Solo con tener fe en que tu cuerpo va a sanar, sanará solo, porque dejas de interferir en él. Pero como no crees que tu cuerpo puede hacerlo por sí mismo, no creas un cuerpo que puede hacerlo por sí mismo y necesitas una pastilla milagrosa en la que depositar la fe. La fe es tan grande que puede abarcar todas las posibilidades y tan pequeña que puede contenerse en una pastilla. Has confiado en que esa pastilla te sanaría. Lo has creído. Por lo tanto, lo has creado. No han creado una pastilla con el poder de sanar. Han creado una pastilla en la que puedas poner el poder de sanar para depositar tu fe en dicho poder. Si tengo fe en ti, tú tendrás el poder de sanarme. Podría decirte, una palabra tuya bastará para sanarme. Podría decirte, di que yo pueda caminar sobre el agua, y tú con solo decirlo lo puedes crear, porque tengo fe en tu palabra. Si tú lo dices con fe, es una oración. Esa oración es una orden con el poder de la fe. Una orden es una ley, contiene poder. Una orden sin fe no es una orden, es un recipiente vacío, sin poder ninguno. Cuando alguien era sanado a través de Jesús, Él no decía, yo te he sanado. Él decía, tu fe te ha sanado. Está escrito que entre una multitud de gente, una mujer tocó el manto de Jesús y Él sintió el poder de la fe que esa mujer había puesto en Jesús. Él era tan sensible que entre una multitud de empujones sintió que alguien con fe tocó, no a Él, sino el borde de su manto. Y era tan grande el poder de la fe de esa mujer que no necesitaba tocar a Jesús. Ni siquiera necesitaba que Jesús dijera siquiera una palabra, ni siquiera una mirada de Jesús. Solo necesitó tocar el borde de su manto. Ese es el poder de la fe. Cuando oras, tienes que orar con conocimiento para elegir las palabras correctas, con fe de que lo que estás diciendo ha de ser así, entendiendo el significado de cada palabra, porque una palabra sin significado está vacía. Y aquí abro un paréntesis, porque es verdad que hay lenguas poderosas que dicen que no necesitas saber el significado de las palabras, simplemente con repetirlas tienen ese poder. Pero nosotros no estamos utilizando ese lenguaje. Estamos utilizando en este caso el castellano. Entonces, si repites el Padre Nuestro como un loro, sin saber lo que quiere decir, poco te ayudará. Si lo llenas de contenido, de conciencia, de conocimiento, el Padre Nuestro es una de las herramientas más poderosas que existen. Oliver Wendell Holmes dijo, toda mi religión está contenida en las 2 primeras palabras de la oración dominical. ¿Cuánta fuerza y poder no tendrán tan solo esas 2 primeras palabras, Padre Nuestro, cuando se comprenden realmente?